iPhone 6 Plus versus iPhone 5S. Vamos a hacer una pequeña comparación de rendimiento 11 años después. Entonces, los dos teléfonos están completamente apagados. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Si les hundí el botón al mismo tiempo, vimos que mostraron el logo exactamente iguales. Ya sabemos que el iPhone 6 y el iPhone 5S son teléfonos que ya están muy desactualizados, teléfonos que muy probablemente para muchos no sirva para nada, para otros sí sirve para algo. Yo soy de las personas que dicen que para cosas básicas esos teléfonos funcionan bien, para cosas básicas, como por ejemplo ver las redes sociales, ver algún video, responder algún mensaje, llamadas y listo. Vemos que el iPhone 6 prendió primero, así que pues más que todo esto lo hago como por entretenimiento, porque a mí por ejemplo pues me entretienen como este tipo de videos y sé que a muchas personas también. Los dos teléfonos están cargados al 100%. Vamos a mirarlo aquí en la configuración. Vamos a ver en cuánto terminan las baterías cuando acabemos el video. En el iPhone 6 tengo una condición de 81%. En el iPhone 5S, según TresoTools, también tengo una condición de 80%, 80-81%. Entonces aquí, último nivel de carga. En el iPhone 6 dice ahora, en el iPhone 5S dice 5 minutos, pero los desconecté al mismo tiempo. Entonces todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a las últimas versiones compatibles actualmente. Vamos a iniciar con algunas aplicaciones nativas. Empecemos con calendario, exactamente iguales. Vámonos ahora con las fotos. iPhone 6 primero, pero por unos milisegundos. Vámonos ahora con el reloj. iPhone 6 primero. Vámonos ahora con el App Store. Los dos teléfonos están actualizados a iOS 12, que es la última versión que tienen disponibles actualmente. Abrieron exactamente iguales, pero al pasarlo a la pestaña de hoy, vemos que el iPhone 6 primero, configuración, no hay ninguna diferencia. Vamos a mirar ahora con algunas aplicaciones de terceros. Empecemos con Snapchat. Te recuerdo que el iPhone 5S es modelo 2013, el iPhone 6 2014. Vámonos ahora con YouTube. El iPhone 5S tiene un procesador A7 y 1 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone 6 tiene un procesador A8 y 1 GB de memoria RAM también. El iPhone 6 primero, pero por unos milisegundos. Vamos a mirar por acá algunos videos cortos. Vamos a mirar aquí de pronto el funcionamiento de esos dos teléfonos. Vamos a deslizar por aquí. Sinceramente, si hay bastante lagueo. Se ponen bastante lenticos, como puedes ver. Pero pues de igual forma funcionan, ¿no? Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Pinterest. Prácticamente iguales. Aquí vimos que no hubo ninguna diferencia. Vámonos ahora con Facebook. El iPhone 6 primero. Y pues aquí enseguidita el iPhone 5S. Vamos a deslizar. Fíjate que al iPhone 5S le cuesta como un poco más de trabajo deslizar. También como que cargar el contenido les cuesta un poco de trabajo. Pero pues de igual forma funcionan, ¿no? O sea, como para estas cosas básicas, yo creo que no hay tanto problema. Pero fíjate que sí le cuesta un poco de trabajo cargar el contenido. Vamos a buscar por acá algunos reels para que veamos el funcionamiento. Bien, deslizamos. Fíjate que se ve algo de lagueo. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Instagram. Si tú tienes un iPhone 5S o un iPhone 6 Plus, déjanos saber acá en los comentarios cómo te funciona a ti. Aquí están cargando el contenido. Bien, el iPhone 6 cargó el contenido primero. Y pues aquí enseguida el iPhone 5S. Fíjate que el iPhone 5S como que le cuesta un poco más de trabajo cuando estamos deslizando. También como que cargar el contenido les cuesta un poquito más de trabajo. Vamos a mirar ahora por acá algunos videos. Vamos a deslizar por acá. Vamos a seguir deslizando por aquí. Bien, vemos que se están comportando bien. Vamos ahora a mirar por acá algunas historias. Bien, deslizamos. Bien, vemos que el iPhone 5S como que le cuesta un poquito más de trabajo cargar el contenido. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Twitter. Twitter no está funcionando. Esta es una aplicación que ya no sirve. Pero pues de igual forma vamos a abrirla. Bien, el iPhone 6 primero. Como puedes ver nos manda a actualizar la aplicación. Pero al momento de entrar al App Store dice que ya está actualizado. O sea, lo único que hay que hacer es actualizar el sistema operativo. Y pues eso ya no es posible. Vámonos ahora con Twitch. El iPhone 6 primero. Pero bueno, igual forma tampoco una diferencia muy grande. Vámonos ahora con Speed Test. Mira el delay en el iPhone 6.
Vamos a ver con esta aplicación cuál de los dos abre primero. El iPhone 5S primero. Bien, el iPhone 6 enseguidita. Vámonos ahora con TikTok. En TikTok, para ver contenido, funciona bien. No esperes que sea como muy fluido, muy rápido, especialmente el iPhone 5S, ya que tiene un procesador un poquito más antiguo. Pero pues de igual forma funciona, como puedes ver aquí. Mira que el iPhone 5S le cuesta un poco más de trabajo abrirlo, se demoró más. Si deslizamos, fíjate que se ven bastante lenticos. Mira el iPhone 6. Y el iPhone 5 todavía no quiere deslizar. Bien, así que pues para ver contenido pues simplemente funcionan. No es que sean muy fluidos ni nada de eso, pero pues de igual forma ahí están. Entremos ahora en algún perfil cualquiera. Mira lo lenticos que son. Y pues bueno, es que estamos hablando de unos 11 años aproximadamente, entre 10 años para el iPhone 6 y 11 años para el iPhone 5S. Vamos a abrir un video de estos. Por un momento pensé que no lo había hundido, pero sí lo había hecho. Entonces mira lo lenticos que son. Son teléfonos bastante viejitos, pero pues de igual forma funcionan, ¿no? Vámonos para atrás. Atrás. Deslizamos. Bien. Vamos a entrar ahora en otro perfil. Vamos a abrir otro video por acá. Es que el iPhone 5S como está tan lentico, y veces pienso que no le hundí, pero sí lo hice. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Tumblr. El delay sí que se nota bastante en esos teléfonos, especialmente en el 5S. En el iPhone 6 ya lo tenemos abierto. Y ahora ya lo tenemos abierto en el 5S. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Netflix. Netflix todavía funciona. Aquí uno viene, le hunde donde dice iniciar sesión. Y aquí colocas tu cuenta, tu contraseña. Y listo, entras. Netflix ya lo tenemos abierto en el iPhone 6. Y ahora ya lo tenemos abierto en el iPhone 5S. Digo que Netflix todavía funciona porque lo he probado en el iPhone 5 y aquí también funciona. Bueno, hasta la última vez que lo probé. Entonces aquí, correo, contraseña, aquí sí inicié sesión y pude ver contenido. Así que sí, Netflix todavía está funcionando incluso en el iPhone 5, que es un año más viejo que el 5S. Vámonos ahora con Spotify. Ahora vamos a mirar las baterías. El iPhone 6 primero, iPhone 5S después. Tenemos un 96% de batería para el iPhone 6 y un 94% para el iPhone 5S. Ahora vámonos con Amazon Prime. Lo que es la aplicación Amazon en sí como tal para compras no está funcionando. Ya ni siquiera se puede instalar, ni una versión viejita, antigua, nada de eso. Así que pues vamos a cambiarlo por Amazon Prime. Y en el iPhone 6 ya lo tenemos abierto. Y seguimos esperando por el iPhone 5S. Y ahora sí ya lo tenemos abierto en el 5S. Bien, mira la demora para sacar el teclado en el 5S. Vámonos ahora con eBay. Bueno, eBay es otra aplicación que ya no está funcionando. Te obliga a actualizarlo, pero pues obviamente ya no lo puedes actualizar más. El iPhone 6 abrió primero y el iPhone 5S vino después. Vámonos ahora con Mercado Libre. Vamos a ver con esta aplicación qué tanta diferencia hay. El iPhone 6 abrió primero. Y bueno, Mercado Libre tampoco funciona en ninguno de los dos. Te manda a actualizar, pero pues ya no lo puedes actualizar más. Vamos a dejarlos ahí. Por ahí derecho, aquí mismo están viendo las aplicaciones esenciales del día a día, que funcionan y cuáles no funcionan. Vámonos ahora con algunos juegos. Empecemos con Temple Run 1. Parece ser que el iPhone 6 se está abriendo primero. Y efectivamente, el iPhone 5S bastante demorado. Con este juego parece ser que tampoco está sirviendo, porque aparece como esta cosa que está cargando algo ahí, pero se queda ahí siempre. No cambia, no pasa nada, se queda así siempre. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. Viene el iPhone 6. Parece que viene primero. Fíjate que aquí no está descargando configuración o actualización porque ya lo había descargado desde antes. En el iPhone 5S no vemos todavía ninguna señal.
No puede ser, se cerró por completo en el iPhone 5S, ni siquiera cargó ni nada. Eso también es algo que pasa mucho con estos dos teléfonos. Las aplicaciones se cierran de repente, como que crashean. Bueno, en el iPhone 6 ya tenemos la aplicación abierta. Ahora sí ya va a cargar en el iPhone 5. Vamos a darle play en el iPhone 6. Este tipo de juegos sí lo vas a poder jugar sin tanto problema. Si vas a notar algunas caídas de fotogramas, que de pronto se ponga un poco lento, pero de igual forma lo vas a poder jugar. Seguimos todavía esperando por el iPhone 5S. También otra cosa es que si de pronto llevas mucho tiempo jugando, las aplicaciones se te van a cerrar. Pues en mi caso con el iPhone 6 y en el iPhone 5S también me pasa que llevo mucho tiempo jugando y de repente se cierra de la nada. Bien, entonces ahora sí, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Mira el delay que hay en estos dos teléfonos, es bastante fuerte. Y eso que por alguna razón en este video casi no ha habido como tanto delay o tantas aplicaciones que se hayan cerrado así de la nada, porque sí que pasa bastante. El iPhone 6, bueno, un poco más rápido que el iPhone 5S. Vamos a ver qué tanta diferencia hay. Pero pues mira, puedes ver que se demoran bastante en abrir algunas aplicaciones, especialmente algunos juegos. Recuerda que estas partes del video están sin recortar para que tú veas en sí cuánto tiempo tarda en abrir cada aplicación. Y ahora ya lo tenemos abierto en el iPhone 6. Vamos a esperar por el iPhone 5S. Mira que se ve un poquito trabado aquí en el iPhone 6. Y mira esta gran diferencia que hay al menos con este juego. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone 5S. Vamos a darles play. Mira ahí más o menos cómo se traban. Y mira que las trabas son bastante fuertes, puedes verlo ahí. Mira que se ve como un poco lento. Aquí en el iPhone 6 se ve bastante lentico. Mira, uno le toca la pantalla y como que no hace caso, ¿no? Bien, vamos a dejarlo ahí porque ya van a cargar anuncios y ponerme a esperar, pues no. Por último, vámonos con Sonic Dash. Ese era uno de los juegos que yo jugaba cuando estaba pequeño. Déjenme saber si ustedes también lo jugaban. Vamos a ver si de pronto con este juego también hay esa diferencia tan grande que hubo con el juego anterior. Parece ser que el iPhone 6 lo está cargando primero. Y bueno, pues así debería de ser, ya que el iPhone 6 tiene el procesador A8, pues que es apenas un año más nuevo. Los dos teléfonos tienen solamente 1 GB de memoria RAM, así que creo yo que todas las demás aplicaciones que he abierto ya deberían de estar cerradas. De igual forma, pues ahorita lo vamos a mirar, lo vamos a confirmar. Pero algo que sí me gusta bastante del iPhone 6 es que a pesar de todos estos años, la pantalla todavía sigue viéndose muy bien. Y ya tenemos el juego abierto en el iPhone 6. Seguimos esperando por el iPhone 5S. Y no puede ser, creo que se cerró en el iPhone 6. ¿Viste? Se cerró de la nada aquí en el iPhone 6. Y ahora ya tenemos el juego abierto en el iPhone 5S. Si uno va a jugar como estos jueguitos, por muy sencillos o por muy livianos que sean, de igual forma hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Porque las aplicaciones hay veces se cierran así de la nada. Y listo, ahora sí ya los tenemos abiertos. Vamos a ver qué pasa si le damos play. Y el iPhone 5S por alguna razón reacciona un poco más rápido. Pero mira que se ven trabados, ¿ves? Vemos que están un poquito trabados. Y no puede ser en el iPhone 6, parece ser que no se puede jugar. Y en el iPhone 5S ya se cerró también. Vamos a esperar. Se cerró. Listo, entonces no se puede jugar este juego en un iPhone 6 y tampoco en un iPhone 5. Bueno, entonces vamos a mirar
de pronto qué aplicaciones siguen abiertas, qué aplicaciones están cerradas. En este momento ya tenemos 86% de batería para el iPhone 5S y tenemos un 90% de batería para el iPhone 6 Plus. Entonces ahora nos vamos de atrás hacia adelante, vamos a ver qué aplicaciones siguen abiertas, qué aplicaciones se han cerrado. Hasta el momento todas las aplicaciones están cerradas, como puedes verlo aquí. Con 1 GB de memoria RAM creo que es muy difícil que se mantengan abiertas las aplicaciones. Vamos a mirar con Mercado Libre. Bueno, por alguna razón en el iPhone 6 se mantuvo abierto lo que es Mercado Libre. Vámonos con eBay, cerraron los dos. Vámonos con Prime Video. Creo que están abiertos en los dos. Ah, no, abierto en el iPhone 6, cerrado en el iPhone 5S. Vámonos ahora con Spotify, abierto en el iPhone 6. Bueno, sorprendentemente, Netflix, abierto en el iPhone 6. Bueno, increíblemente están más aplicaciones abiertas en el iPhone 6. Lo que es Tumblr, abierto en el iPhone 6. Lo que es TikTok, cerrado en los dos, no es sorpresa. Lo que es SpeakTest, cerrado en los dos. Lo que es Twitch, cerrado en los dos. Lo que es Twitter, cerrado en los dos. Lo que es Instagram, cerrado en los dos. Si le había hundido la primera vez. Lo que es Facebook, mira el delay, cerrado en los dos. Lo que es Pinterest, abierto en el iPhone 6, increíblemente. Mira el delay en el iPhone 5S, si le hundí el botón. Vamos a esperar a que reaccione. O no le hundí. Pero sí le hundí porque fíjate que me manda para la pantalla de inicio. O sea, para la primera página de la pantalla de inicio. Eso quiere decir que sí le hundí. Vámonos ahora con YouTube, cerrado los dos. Vámonos ahora con Snapchat, cerrado los dos. No puedo mostrarles o no puedo hacer como estas pruebas de Geekbench y de Antutu porque ya no lo soportan. Lo que es el Geekbench no se pueden instalar en ninguno de estos dos teléfonos. Lo que es el Antutu en el iPhone 6 lo puedo instalar, en el iPhone 5S no. Y a pesar de que lo puedo instalar, como que hay veces funciona y hay veces no. Entonces pues bueno, ahí hay problemas, ¿no? Si venimos a mirar por ejemplo la cámara, vamos a abrirlas al mismo tiempo. 3, 2, 1, ahora. En el iPhone 6 abre primero, abre un poco más rápido. Vamos a tomar aquí una foto. Ahora vamos a tomar la misma foto con el iPhone 5S. Se demora un poco más el iPhone 5S en tomar la foto. Vamos ahora a abrirla aquí en la galería. Definitivamente se ve mucho mejor en el iPhone 6 que en el iPhone 5S. Los dos tienen cámaras de 8 megapíxeles, por si se lo preguntan. Voy a colocarles la imagen aquí grande en el video para que ustedes lo puedan ver mejor. Terminamos el video con 87% de batería para el iPhone 6 y un 83% de batería para el iPhone 5S. Y llevamos 20 minutos grabando exactamente. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.